Buenas tardes, amigos de Teatro al Día. Bueno, estamos en nuestro segundo programa 198 de este sexto año de Teatro al Día. Y hoy estamos, hoy han sido programas impresionantes. Ahora vamos a contar nada más y nada menos que con la presencia de Itziar Pascual, que es autora de más de 50 obras, es periodista, dramaturga, escritora, ha recibido infinidad de premios, a cual más importantes, y ella está acá porque Agadu tiene un programa junto con ESGADE que se llama Interautor, que es un intercambio cultural creado por la Fundación Española ESGADE y Agadu de Uruguay, que promueve el encuentro entre autoras y autores de diferentes países a través del teatro y la música. Y hay un formato teatral por el cual es conocido que gente de Uruguay va a España y gente de España viene a Uruguay, se hacen lecturas dramatizadas de esos espectáculos. Nosotros asistimos justamente a la obra de Itziar Pascual, que fue el miércoles 17, ayer fue otra de otro autor y hoy tenemos otra y ahí cerraríamos el ciclo. Pero vamos a directamente, porque el tiempo apremia, porque hay otras notas para hacer, hay otros lugares para ir, entonces vamos a preguntarle a Itziar, que vino junto con Estelita Mieres, que es la vicepresidenta de Agadu, que anda de acá para allá con Interautor, preguntarle, ¿cómo recepcionaste esa lectura de tu obra, esa lectura dramatizada por actores uruguayos de teatro independiente, y creo que había una actriz que era de la EMAD? ¿Cómo recepcionaste? Y bienvenida, por supuesto, a Teatro al Día, un placer enorme para nosotros recibirte. Bueno, muchas gracias a ti, María Rosa, por recibirme en tu tiempo, en tu espacio dedicado al teatro. Para mí fue un placer y un honor ver el trabajo que la directora uruguaya Bachi Gutiérrez ha dirigido. Fue una experiencia muy positiva porque creo que Bachi ha trabajado con mucho rigor, con mucho cuidado, y el elenco de actores y actrices con los que ella ha trabajado, quiero citar a Marta, a Macarena, a Nahuel, han hecho un trabajo realmente delicado y comprometido. Y a pesar de que siempre que hablamos de una lectura hablamos de un número limitado de ensayos, por supuesto, pero estamos hablando de un trabajo muy cuidadoso. Porque en la lectura dramatizada, yo sé que hay Emanuel Santos, que es actor y es dramaturgo nuestro, que estuvo presente. Nosotros sabemos que la lectura dramatizada tiene algo, pero le falta ese otro poco de lo que es la escena pura, ¿no? Claro. Pero es semimontada. Exacto, es un semimontaje, pero también a nosotros nos dio la oportunidad de conocer este texto, de ver cómo hacía ese recorrido, esa historia por el mundo de este personaje que se llama Pepito. Y además lo que nos emocionó mucho, primero que la historia es muy emotiva, pero nos emocionó mucho algo que yo siempre, no digo que critico, pero que creo que falta en algunas obras uruguayas, y es el contacto con las realidades, como son la muerte, como son la guerra. Sí. Nosotros ahora, por ejemplo, en el caso de Palestina, tenemos a tiempo real los videos, pero en general las guerras, ocurren en otros países, están lejos y como que no nos llega porque nosotros involucrados en nada. Entonces lo que a mí me interesaba, como Maguad lo había hecho con una obra que hizo de él acá, es que el tema de la muerte no es un tema tabú, porque nosotros acá en Uruguay seguimos teniendo algunos temas que ya se están deslizando mejor, ¿no? Como el tema de divorcio, como el tema de familias que son uniparentales. Hay temas que ya se están tratando, pero hay otros como que generan un poco de resistencia, el caso de la muerte, el caso de la guerra. Y yo me acordé, pues sabía que tenía unos apuntes, tú nombraste a Susan Legó. Sí. Ella acá
hace unos cuantos años, cuando fueron los primeros FIDAE que hacían acá en Uruguay, desde el Ministerio de Educación y Cultura, trajeron a Susan Le Beau. Y justamente la obra fue El ruido de los huesos que crujen, que yo me acuerdo que tenía una angustia, había salido muy angustiada, pero viendo una realidad que a niños uruguayos no les ocurre, pero sí a niños europeos, los niños soldados, toda esa tragedia, ¿no? Y si no es el niño que está dentro de la guerra, es el niño que sabe que un abuelo, que un tío, que un padre va a la guerra. Entonces me parece que toda esa visión que plantea Pepito, con toda esa, tan lindo que uno ve la historia de ese niño, pero va recorriendo desde que él nace, o antes quizá que nazca, hasta el final de sus días. Y todo eso está atravesado por todos los sucesos que vive y ha vivido España, ¿no? Entonces creo que es un poco como el personaje dentro de su propia historia en un tiempo que es real, ¿no? No es que el abuelo me contó tal cosa, sino es el niño que va viviendo esa historia. Entonces yo veía esa composición de obra de teatro para chicos, ¿no? Y decía, qué didáctico que es esto, ¿no? Porque desde el lugar de espectador uno mira y dice, qué bueno saber que desgraciadamente hay niños que están atravesados por todo esto y que el teatro lo dice. Digo, porque si el teatro lo tenemos como el vehículo que muestra una cantidad de emociones, de sucesos, y también se denuncian muchas cosas, digo, qué bueno que los niños que van a ver esa obra de teatro la sienten tan emparentada también con ellos, ¿no? ¿Cómo surge esto de las edades tempranas? Porque nosotros capaz que estamos medio en la retaguardia porque seguimos diciendo las infancias, digo, ¿cómo ves tú ese corrimiento, digamos, de llevar aquel teatro tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde de repente hay situaciones, sí, pero también están aquellos cuentos tradicionales con los que nos dormían o nos despertaban. Digo, ¿cómo pasó en España? Pues vamos a ir específicamente a tu lugar. ¿Cómo pasó con España con como corrimiento, ¿no? De pasar de lo que pueden ser esos cuentos que quizá todos los niños le contaban, a contar historias que son de la vida misma de los niños. Mira, hay un término histórico que se aplica en Canadá y específicamente en Quebec, que es la Revolución Tranquila, ¿no? Y que define un periodo histórico del siglo XX en Quebec. Yo creo que en el teatro del siglo XX en España ha habido una revolución tranquila. Una revolución tranquila que significaba transitar de un teatro dirigido a público infantil muy dependiente de la tradición de los cuentos populares y maravillosos, cosa que no sería mala si hubiera una lectura compleja y de profundidad en ese repertorio. Pero veníamos de una época en la que había muy poca literatura para la escena dirigida a estos públicos, una gran dependencia del repertorio de los cuentos populares y tradicionales y al mismo tiempo una ausencia de autores. Este era un poco un paisaje. Sin embargo, se produce en un tiempo muy corto, pero de forma muy decisiva, un gran cambio. Es un cambio en el que yo creo que hay varios factores. El primero, el desarrollo de las escuelas de dramaturgia con una formación reglada y sistematizante, ¿no? Porque veníamos de una gran tradición de autores, pero una tradición de autores autodidactas que se habían formado en la lectura y en su condición de espectadores habían forjado su vocación teatral. Entonces, la formación técnica compositiva de los autores y autoras es fundamental. Después es fundamental las maestras, la llegada de referentes internacionales que vienen a traer a España nuevas miradas sobre el teatro para estos públicos. Y claramente tienen un papel muy importante autoras mujeres, también hay un cambio en el enfoque de género,
porque veníamos de una tradición De literaria hombres. totalmente masculina o con una gran presencia de varones. Entonces, Que puede ser también sesgado, ¿no? Como decimos nosotros, porque sabemos que puede haber autores, digamos, progresistas o de avanzada, ¿no? Que traten también determinados temas, pero también nos podemos quedar con aquellos autores que se durmieron dentro de los mandatos patriarcales. Exacto. También, ¿no? Digo, eso también atraviesa a la literatura y al teatro. Pero aparte la historia del teatro es de hombres, el teatro que conocemos, que nos vino, es de hombres. Por eso el proyecto Magdalena, que trataba de crear un teatro de mujeres. Exacto. Con la esencia femenina. Con lo cual tenemos una renovación generacional que viene de la sistematización y del desarrollo de las escuelas de dramaturgia. Tenemos un cambio en lo que concierne a identidad de género y a sexo. Tenemos un cambio muy claro también por la llegada de las maestras. Mujeres que traen la experiencia de Canadá, de México, que es un país que también desarrolla una escritura para edades tempranas importante, de Francia, citaba Estela la Bienal de Lyon, claro, sí. Entonces se crea un campo de referencia donde el tener ejemplos de proximidad, el poder leer textos con otra forma de hablar, el tener a maestras como Susan Levaux, que tiene una influencia radical en España, radical. Yo diría que la mayor parte de las autoras y autores de teatro que hoy escribimos, la tienen como referencia para edades tempranas, tenemos como referencia a mujeres como Maribel Carrasco, como Susan Levaux, y especialmente Susan porque viene a España con frecuencia, imparte talleres, su teatro se publica a través de Así Teje España. Sí, entonces, hablamos de... Y entonces todo eso empieza también a impregnar la dinámica de las compañías, porque veníamos también de un teatro en el que no había autores, porque las compañías decían, yo hago mi versión. Claro. Yo hago los tres cerditos, yo hago... Claro. O sea, yo la versión, ¿no? Sí, claro. Pero no necesito a un autor o a un dramaturgo o dramaturga que trabaje para la compañía. Y eso está cambiando también. Esa es la revolución tranquila que ha ocurrido en el teatro español. Yo lo que noto, y que a mí la verdad me encanta que pase, ¿no? Es como una explosión de otras cosas en el teatro europeo para chicos, ¿no? Para niños, niñas, adolescentes, como le queramos llamar. Veo que se les trata como seres humanos que son, pero no se condiciona su intelecto, o sea, se le plantea temas que son tan importantes para el adulto como para el niño, y que ellos vayan haciendo también cabida a todos esos acontecimientos, ¿no? No es que, bueno, como son niños vamos a mostrarle la casita y no pasa en todos lados, por supuesto, y nosotros tenemos la bendición, digamos, de que estamos como creciendo también con el teatro, con otros temas, otras profundizaciones, el tema de género, digo, todas esas cosas, pero también hay personas, no digo que esté mal que lo hagan, que sigan manejando determinados cánones que ya se están difuminando bastante, ¿no? Sino yo creo que el niño hoy tiene, yo no sé si decirle una inteligencia, pero un alcance en su cabeza que va más allá de esos cuentos infantiles. Digo, el niño hoy sabe y conoce determinadas vicisitudes que antes por un tema de edad no lo escondían. Digo, hoy saben si su padre tiene o no tiene plata para pagar un alquiler. Hoy saben si pueden pedir tal o cual comida porque hay escasez. Digo, hoy están al tanto de todo. Antes como que se ocultaban cosas que eran solo para mayores. Hoy son para la familia. Y al teatro va la familia, que es una diferencia que yo noto de unos años acá, por lo menos acá en Uruguay, de que antes se trabajaba para hacer la obra para que al niño le gustara. Y los papás que acompañaban muchas veces se dormían, esa era la realidad. Era el día que le tocaba al padre, el día que le tocaba a la madre, pero el padre a veces... Pero va el padre, la madre y el niño. Ahora van todos. 2 a 1. Entonces ahora va la abuela, va el tío,
pero tienen la misma atención hacia el espectáculo que la tiene el niño. O sea que se está trabajando más, como creo que dice, edades tempranas para el niño y para los abuelos. Bueno, es un poco el teatro para la familia, ¿no? Que claro, creo que eso está cambiando acá en Uruguay. De a poco, los cambios nunca son totalmente rápidos porque tenemos también generaciones de dramaturgas y dramaturgos jóvenes que ya tienen otra visión de lo que presentan, ¿no? Pero en el caso de Suzanne Le Beau, yo lo que conozco de ella son todos temas reales que ocurren, que están pasando, o sea, o que pasaron y que dejaron una huella. Totalmente. Y yo creo que los niños, si se les explica en forma didáctica todas esas cosas que nosotros decimos los horrores de la vida o lo que sea, ellos también lo asimilan, tienen la capacidad de asimilarlo. Como el caso de Pepito, por ejemplo, que llega momentos en que la muerte está presente, o por un familiar, o por la madre directamente, o el padre, digo, y uno lo toma como algo natural, no se está cuestionando, mira, en esta obra que va dirigida a los chicos, se está hablando, uno lo toma ya con naturalidad, está como asumido, ¿no? Claro, es que yo creo que hay algo que dice Suzanne que para mí es muy importante, que es que el mundo en el que viven los niños no es distinto al mundo en el que vivimos los adultos. No es que los adultos vivamos en un mundo complejo, contradictorio, con problemas relevantes, y los niños vivan en un mundo cómodo, confortable, paradisíaco. No, vivimos en el mismo mundo y se entrecruzan de forma compleja nuestras necesidades y nuestras circunstancias. Y cuando montás, por ejemplo, Pepito u otra de tus obras para edades tempranas, ¿cómo es la recepción, digamos, que tiene el público que lo recibe? Porque de pronto tú tenés espectáculos que ya los has estrenado, has tenido críticas, ha ido mucho público, lo han visto, ha tenido algún que otro coloquio, un conversatorio posfunción, pero por ejemplo van las escuelas, porque acá tenemos algo que se llama extensión cultural, sí, donde van los chicos de las escuelas, se coordina y en determinadas salas de teatro se proyectan, se hacen espectáculos para chicos. Claro, esa yo diría que es la diferencia entre la dinámica del teatro dirigido a edades tempranas y el teatro en general para adultos, que tenemos dos modalidades de exhibición. Tenemos lo que nosotros llamamos campaña escolar, que significa que los espectadores van a ser personas de una franja de edad muy homogénea y que están ligados a los centros educativos que les llevan al teatro, o el contexto familiar en el que van al teatro, el entorno familiar el que lleva al niño o a la niña al teatro. Entonces, esas dos modalidades de exhibición se dan en España. Yo tengo que decirte que mi experiencia es una experiencia muy positiva, porque el Ministerio de Cultura de España organiza anualmente el Premio Nacional de Artes Escénicas para la infancia y la juventud, y un jurado. El jurado está constituido por los ganadores y ganadoras de ediciones anteriores. Ahí está. Históricamente, este premio, desde que se organizó, se estructuró, había recaído en compañías de teatro. Y el jurado estaba constituido totalmente por compañías de teatro, por representantes de compañías. Bueno, pues un jurado constituido totalmente por compañías de teatro me concedió el Premio Nacional de Artes Escénicas en el 2019. Eso es divino. Esto nunca había ocurrido. Maravilloso. Y es también una evidencia del cambio, de que los autores y autoras son incluidos dentro del mundo teatral dirigido a las infancias de edades tempranas, con conciencia de que no somos invitados de piedra, no somos convidados que tienen que estar en la esquina de las cosas, sino que formamos parte del proyecto artístico y cultural. Bueno, porque el dramaturgo es como la columna vertebral, ¿verdad? Estela, dramaturga, se añade que ella escribe para niños, que escribe también para adultos. Digo, pero si el director y los actores no tienen un texto, no tienen trabajo para proyectarse. Ya. Digo, el poner al dramaturgo en ese lugar
Es decir, sí, nosotros consideramos que sin esta persona no hay una obra de teatro latente, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha ocurrido con Pepito, para contestar de Sí. forma concreta a tu pregunta, es que recibió en el pasado mes de junio el premio Max a la mejor autoría teatral. Es decir, el premio Max es Mira con quién estamos. es nuestro Florencio, ¿no? Sí, Nuestro- sí, Claro. claro. Entonces, lo que ocurre es que el premio es premio a la mejor autoría teatral, sin distinción entre las edades del público al que ese texto se dirige. Entonces, lo que ocurrió es que Pepito ganó el premio Max a mejor autoría teatral, y eso es algo radicalmente revolucionario, Claro. porque Porque son de las cosas que están ocurriendo ahora, Exacto, digamos, como exacto. que hay una movida, por decirlo de alguna Exacto. manera, que está Claro. reconociendo cosas que en el pasado de No repente ocurrían. no estaban ahí. Digo, y eso yo creo que también al dramaturgo o a la dramaturga los estimula para Claro. continuar el trabajo, ¿no? Claro. Porque si tú haces un trabajo y no porque vayas a trabajar por un premio, porque creo que no es la finalidad, No es la finalidad. pero digo, es un estímulo importante que deja la vara alta para los próximos trabajos que vayas a hacer, porque si hiciste y ganaste ese premio, se supone que si vas a seguir de una manera para Claro. seguir elevando ese nivel, ¿no? Entonces creo que está bueno que se dé en su justo momento y reconocimiento. Eso Eso es así. motiva un cambio, ¿no? Necesitamos referentes, necesitamos ejemplos, necesitamos hechos que evidencien que los cambios son posibles. Entonces, yo sé, por ejemplo, que para mí Susan Levo fue una maestra, es una maestra que me ha abierto un camino. Del mismo modo que yo sé que para autoras y autores más jóvenes, yo soy un referente. Exacto. Porque se evidencia que hay ejemplos de transformación. ¿Quién querría trabajar en el teatro para edades tempranas si no hubiera autores y autoras de valor? El planteamiento o la actitud social hacia el teatro dirigido a edades tempranas fuera el considerarlo un teatro periférico, menor considerado, peor pagado. ¿Qué actor o actriz querría trabajar en un teatro peor valorado, peor remunerado y peor considerado? Nadie. ¿Sabes que esos paradigmas están cambiando en forma lenta? Porque nosotros, en particular, la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, hace 2 ceremonias, una para niños y otra para adultos. Y cuando uno va a pedir colaboración, te dicen, pero para el de adulto. No, el teatro es uno solo. Digo, nosotros no pedimos colaboración para poder comprar esas estatuillas y eso, porque ahora niños y adultos tienen la misma estatuilla. Claro. Llegó el tiempo, digo, Sí, claro. pasó muchísima agua bajo el puente y muchos diseños diferentes, pero no hay que diferenciar, porque una cosa es a las audiencias que va destinada, ¿no? Una, las más jóvenes o las más pequeñas, y otro al público adulto, pero todo es público de teatro. Entonces digo, está bueno que eso quede como grabado, ¿no? Que el teatro es uno solo y lo que lo diferencia es a quién va dirigido, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso también va creando conciencia. Incluso antes se transmitía por televisión solo la de adultos, ahora se transmite también la de niños, desde hace 2 años. Entonces son pasos que para nosotros son enormes. Claro, Digo, sí. visto de afuera capaz que no es tanto, pero para nosotros sí, porque se está poniendo en un mismo nivel, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es un poco lo de pensar en lo que se paga, en las salas que se destinan también, que no tienen que ser aquellas que están perdidas en algún lugar, sino que también sean céntricas, que Exacto. también estén cuidadas, que tengan calefacción, que tengan las mismas comodidades. Exacto. Y en las fechas de programación. Porque uno de los rasgos de una lectura tradicional del teatro para niños y niñas era que solo se programaba en periodos vacacionales de los niños. Véase, en el periodo de las vacaciones de Navidad, que para nosotros es el periodo
del final del diciembre, del comienzo de enero. Invierno, claro. Había Vacaciones de muchísimo invierno. teatro para niños. Pero la idea de hacer temporada de forma regular, como en el teatro para adultos, Exacto. con una oferta variada durante toda la temporada, era algo que no era fácil. Y se está luchando precisamente para cambiar ese tipo de Bueno, mentalidad. acá también. Te voy a decir que acá Pasa tenemos lo mismo. eso también, porque yo siempre que, ahora en julio tuvimos una avalancha de estrenos, porque son las vacaciones nuestras de invierno. Y ahora en septiembre, que vendría a ser nuestra primavera, ahora La semana que viene. a partir de mañana, y hasta el 28 inclusive, hay obras de niños. Entonces, yo siempre les digo cuando hago notas, y los fines de semana, ¿qué Claro. hacemos el resto de los fines de semana con los niños? Claro. Porque acá el cine bajó mucho lo que tiene que ver en cuanto a espectadores. Está ganando mucho las plataformas, la comodidad de la casa, hay una cantidad, Netflix, Teatriz, yo qué sé, una cantidad de lugares, pero a la vez el teatro está estimulado también. Qué bueno. Pero ¿qué pasa? El de niños tiene eso, que te dicen, sí, lo que pasa, que nosotros, como que le falta tener una seguridad de que el público va a estar. Porque adultos estrenan, acá es una locura la cantidad de espectáculos que hay, pero adultos sí se arriesgan. Pero con niños, y yo le digo, pero yo digo en el año, pero los fines de semana, no entre semana, porque ahí no hay papás que puedan llevar, ni abuelas a los niños si tienen escuela. Pero como que hay un grupo, el grupo Aventura, que se trabaja todo el año, Qué siempre, bueno. hace años, que está en un lugar que se llama Castillo Pitamiglio, que está en la Rambla, que es un castillo, en verdad, y lo usan también para escenificar, y ellos siempre los fines de semana, sábado y domingo de todo el año tienen espectáculos. Si a ellos les va público, ¿por qué no le va a ir a otros? Claro. Yo no digo que todas las obras, porque hay obras que son costosas, musicales Sí. o cosas así que a veces cuesta más. Pero otro tipo de espectáculos, yo creo que sí, que tendríamos que tener mínimo 10 espectáculos como pocos, porque se presentan una cantidad. Claro. Y allá en España se está dando ahora este fenómeno de que puedan permanecer más allá de las vacaciones. Sí, y además está ocurriendo, y este sería no sé si el último elemento de cambio, pero un elemento muy importante. Durante mucho tiempo, el teatro dirigido a edades tempranas estaba o en la esfera del teatro alternativo, lo que nosotros llamamos teatro alternativo, Sí. o independiente, o Claro. experimental, o en el teatro comercial, pero no estaba en el teatro nacional, no estaba en el teatro público. Y también ese es el cambio. Es decir, Ahora sí. sí, Eso está generar buenísimo. espectáculos producidos en un contexto Claro. público, con recursos y dotación pública, con exhibición en los mejores teatros mejor equipados y con espacios ¿Va más a adecuados. elección, van a elección ahí los espectáculos o se habla directamente el grupo con... Hay, con los- hay producción directa de los Ah. teatros nacionales. Este es un cambio radical. Ah, bien. Total, Este es eso un está cambio buenísimo. radical. Y también hay coproducciones con compañías emblemáticas que llevan trabajando durante décadas, digamos, de forma alternativa o de forma independiente. Pero esto es un cambio decisivo, porque durante mucho tiempo el teatro para edades tempranas era un teatro precario, y lo digo sin ceremonias. Sí, 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 sí. Un teatro en el que la supervivencia tenía una cosa a su favor, tenía mucho público. Claro, esa es la ventaja. Tenía mucho público, pero a pesar de ello era un teatro No en el tenía que buenas condiciones para No, presentarse, no no, tenía un espacio no. lindo, Ni digamos, financiación. ni financiación, claro. y a la hora de ser ambiciosos estéticamente y poéticamente tenía muchas dificultades. Claro. Entonces, este es el cambio también. Es decir, comprender que los teatros públicos no pueden discriminar Exacto. a la población comprendida Qué entre importante. 1 año, 2 años, 3 años y 17 Por años. eso y es que medio. acá, una expresión que usamos nosotros, tían cohetes, cuando, por ejemplo, están en la Zabala Muniz, están Claro. en la Hugo Balso, que son todas salas públicas, porque muchos espectáculos para chicos ahora también se hacen en salas públicas, o de la Intendencia de Montevideo, o
del Ministerio de Educación y Cultura, cosa que antes era impensado que se hiciera. Entonces, en eso sí, ahora tenemos que tratar de acomodar esto de la extensión, ¿no? Extenderlo para poder seguir creando que este teatro no es diferente al otro, sino que es necesario de la misma manera. Estela, ¿y qué me podés hablar tú desde Agado de este intercambio tan lindo que se hace con Interautor? Mira, para nosotros ha sido algo maravilloso, porque a partir de fíjate, estamos en el tercer... Sí, la tercera edición. La tercera edición. Me acuerdo cuando organizamos la primera, y todo esto surge de una manera tan informal. Se encuentran Antonio Netti, el presidente de la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores de España, con Alexis Benseñor, nuestro presidente de Agado. Y están comiendo acá, como estamos tomando un café nosotros. Entonces, dos hombres como nosotras de Tauro. Entonces uno le dice al otro... que Alexis era de Tauro. Alexis, Antonio Netti, entonces empiezan a charlar, queremos difundir los autores teatrales. Yo también, ¿cómo podemos hacer? Y ahí surgió, y de ahí inmediatamente ya me designaron en Agado a Hugo Blandamuro y a mí, el organizar la primera, y ahí era nuestra primera experiencia, y fue maravilloso conocer 3 autores españoles, y aparte asociarnos con la Comedia Nacional. Y yo fui a pedirle ayuda a Laura Pouso para incorporar a la escuela. Laura Pouso es la presidenta de la EMAD. Es la directora de la directora, EMAD. Entonces, como hemos trabajado juntas, ya nos conocemos, podíamos sumar 2 instituciones que nos podían dar el apoyo. Claro. La comedia nos podía dar en cuanto a los actores. Los actores y todo. Entonces, después nosotros enviamos los 3 primeros autores, y nosotros decidimos que fueran los 3 últimos ganadores del premio de dramaturgia Cofonte Agado. Fue maravilloso porque veníamos de la pandemia. En el 2019 ganó Raquel Diana, 2021 gana Bachi Gutiérrez, tu directora, y el último fue Leonardo de Armas. Entonces mandamos 2 mujeres. Que quedó fascinado. Que para él fue... los 3 son muy talentosos, pero tenían distintas edades. Y Leonardo tenía cerca de 20. Sí, fue maravilloso. Y cuando llegaron allá, lo que hicimos, acá creamos lo primero. En España, sobre lo nuestro, crearon un poquito más, y después intercambiamos experiencias y esto se llamó Interautor, y ahora ya es toda una institución. Sí, ya tiene su respaldo, tiene su edición, tiene además ya está creando vez a vez una corriente de público también. Claro, y este intercambio, fíjate vos que también se hace Interautor Teatro en Argentina. Entonces, cuando llegan a España, se encuentran los uruguayos, los argentinos y los españoles. Divino. Hispanoamérica. Claro, entonces estamos creando un nexo internacional que estamos catapultando a nuestros autores. Obviamente. Porque yo me imagino que para ellos, un paisito de 3,5 millones de habitantes, bueno, no le damos tanto público, pero cuando nosotros vamos allá, es distinto porque el mercado es muy grande, y aparte ellos tienen la Fundación SGAE tienen la posibilidad de editarlo, de llevar ese libro a todas las escuelas de teatro, de presentar traductores, programadores. Es una forma también de expandir todo eso, porque cuando tú tenés el libro y vas circulando entre las escuelas de teatro y todo lo demás, se van conociendo otros autores fuera de los locales, ¿no? Y lo increíble es que en Uruguay se hace por primera vez uno de estos autores. Fue la obra Nevenka de la Comedia Nacional, dirigida por Raquel Diana, que para nosotros fue todo un orgullo, porque de este intercambio hay una obra que ya está funcionando. Exacto, una obra que ya está en cartel. De todos modos, Estela, para mí es muy importante también decir que el número de habitantes de un país no determina la altura artística de ese país, porque España le tiene mucho afecto y mucha admiración autores uruguayos que están estrenando y presentando su teatro, como Sergio Blanco, como Gabriel Calderón, como Guillermo Calderón, como nuestra querida Denise Desperú, que ya es también un poco nuestra, si me lo permitís.
recibimos con mucho afecto al Galpón como una compañía emblemática latinoamericana. Entonces, para nosotros, yo seguramente no habría trabajado la autoficción como un recurso de investigación si Sergio no hubiera venido a España a impartir talleres de autoficción y a publicar su teatro en España. Entonces, no, o sea, para mí es muy importante para mí estar aquí. Más que tamaño son intercambios, ¿no? Lo que se pueda aprovechar de uno y de otro, ¿no? Lo que se puede aprovechar en el buen sentido de la palabra de los compañeros españoles, lo que se puede sacar provecho también de los argentinos, lo que se puede sacar provecho ellos de nosotros, pero porque todos tenemos para intercambiar, un tejido cultural de intercambio de todos crecemos. Cultural, sin lugar a dudas que sí, la verdad. Y esto va a seguir creciendo porque en Uruguay los músicos pidieron que hiciera interautor música. Sí. Y ahora en el futuro vamos a tener interautor cine porque los guionistas de cine, los directores ingresaron como socios a GADU. Yo vi que hay un ciclo que están haciendo. Tenemos ahora el teatro adaptado para hacer cine, que está maravilloso. Divino. Y ahora en este momento vamos a llevar a nuestra querida autora, la vamos a llevar a conocer el Teatro Solís. Y hoy los invitamos en este ciclo de interautor que termina hoy, no se pierdan, allá vamos a estar hoy. Entrada libre. Entrada libre y gratuita, el espectáculo Música para Hitler de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, que va a contar, dirige Valeria Fontán, que la conocemos acá muchísimo, por supuesto, de tantas cosas que ha hecho, y van a actuar Daniel Espinolara, Gabriela Hermano, Lucía Sommer por la Comedia Nacional, Candela Lofiego y Octavio Telechea, que lo vimos en Perdidos en Yonker, como estudiante de la EMAD. No se lo pierdan, es una oportunidad de conocer otros dramaturgos y otras dramaturgias, así como me pasó a mí con esta obra Pepito que me dejó tan fascinada. Muchísimas gracias, Istiak, por estar en Teatro al Día. Fue un gusto enorme recibirte. Muchas gracias, Estelita. No, por favor, un gusto. Un gusto enorme. Ya habrá oportunidad de seguir hablando, por supuesto. Ella le gustó el Uruguay y va a volver y la invitamos a volver. Ah, precioso. Entonces, en la próxima invitación me cuelgo para andar con ustedes y andar recorriendo un poco todo esto. Bueno, y ahora sí nos despedimos y nos vamos para el teatro dentro de un rato. Chau, chau.